no solo en mi examen, sino en todos los demás exámenes. Oye, espero de verdad que les haya ido muy bien. Pues bien, mis amigos, hoy vamos a empezar a platicar de una segunda parte del derecho procesal administrativo. Una segunda parte del derecho procesal administrativo. Bueno, les voy a empezar a compartir pantalla para que vayamos entendiendo de qué estamos hablando. Ustedes me confirman, por favor, si logramos observar ahí la pantalla. Sí, licenciado, buenas noches. Sí, se observa en la pantalla. Muchas gracias. Bueno, hasta antes de su primer examen parcial, habíamos platicado pues acerca del procedimiento administrativo, la resolución administrativa y los recursos administrativos, tanto los generales que están regulados en la Ley de lo Contencioso Administrativo, como los específicos que están regulados en leyes pues específicas de carácter administrativo o de tipo administrativo. Pues bueno, ahora, ¿verdad? Ahora nos vamos a pasar ya a la vía judicial, a la vía jurisdiccional, ¿verdad? A la vía jurisdiccional. Es decir, ahora sí, ya vamos a hablar de juzgados, de tribunales, del organismo judicial como tal. En la primera parte todo lo hicimos dentro del órgano administrativo, dentro del ministerio, de la municipalidad, la universidad, etcétera, lo que haya sido, pero todo dentro del órgano administrativo. Ahora sí ya nos salimos del órgano administrativo y nos vamos al organismo judicial. Nos vamos a los tribunales de justicia. Salimos de la vía administrativa o gubernativa y nos vamos a la vía judicial. Esta segunda columna que tenemos que ver acá en medio, esta segunda columna, ¿verdad? La vía judicial, ¿verdad? Ahora sí nos vamos a ir. Pero para poder adentrarnos en la vía judicial, así como lo hicimos en la primera parte que repasamos, que era derecho administrativo, que era órgano administrativo, que era competencia, ¿verdad? Que era competencia administrativa, que era el dictamen, etcétera. Ahora acá también vamos a repasar o a refrescar algunos conceptos de teoría general del proceso. Y nos vamos entonces ahora a nuestro folleto, ¿verdad? Nos vamos a nuestro folleto. Lo último que vimos fue la ley de comisiones de postulación, el recurso que está irregulado. Ahora vamos a empezar entonces con el tema 2, la vía judicial. La vía judicial. Pues hay varios conceptos que es necesario que nosotros refresquemos o repasemos. El primero de ellos es la jurisdicción. Ustedes creo que se recordarán de aquel famoso ejemplo, pues muy básico, pero muy eficiente, ¿verdad? Del pastel, ¿verdad? Que la jurisdicción es el pastel y la competencia, pues es el pedacito del pastel, la rodaja del pastel. Pues en términos un poquito más técnicos, la jurisdicción es la potestad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia. La potestad que tienen, ¿verdad? Los tribunales de justicia de administrarla. Esa jurisdicción es una de las tres grandes funciones que desarrolla el Estado. Y ustedes se recordarán que eran tres grandes las funciones. La primera que era la legislativa, que le corresponde al organismo judicial. La segunda que era la ejecutiva o de administración, que le corresponde al organismo ejecutivo. Y la tercera que es la jurisdiccional, que le corresponde al organismo judicial. Esa es la jurisdicción. La facultad de administrar justicia, que le compete a quién, al organismo judicial, que es uno de los tres grandes organismos del Estado. Ahora bien, es necesario que repasemos también cuáles son los poderes, las cualidades o las calidades de la jurisdicción. Que por favor no los vayan a confundir porque no es igual a los poderes de la competencia administrativa. Ustedes se recordarán que en temas administrativos hablábamos de poderes de la competencia como la revocatoria, el poder de supervisión, etcétera.
Acá nos vamos a referir a los poderes de la jurisdicción, que ya los hemos platicado, ¿verdad? Que los vimos ya en nuestro lejano curso de teoría del proceso y quizás lo repasamos en nuestro pasado curso de teoría, perdón, de Derecho Procesal Civil 1. Y nos referimos precisamente a estos conceptos de notio, vocatio, coertio, judicio y executio, ¿verdad? Y ahorita todos creo que están recordando un poquito, sí es cierto, eso lo vi por ahí, lo han de tener apuntado. Pero vamos a empezar a platicar de ellos un poquito. ¿Qué es el notio? ¿Qué es notio? A ver si alguien nos recuerda por ahí, nos refresca la memoria. ¿Qué es notio? ¿A qué se refiere el notio? Reconocimiento, licenciado. Conocer, muchas gracias Eduardo. Conocer, ¿verdad? Conocer, tener esa facultad o esa calidad de poder adentrarnos en un asunto. Vocatio, ahora alguien por ahí que nos recuerde qué es Para vocatio. citar, esa es la facultad que tiene para citar a alguien. Citar, es llamar, ¿verdad? Es decirle venga. Coertio, ¿alguien por ahí? Usar la fuerza si no quiere llegar por las buenas. Exactamente. Coertio, ¿verdad? Es el llamamiento, obligarlo a que comparezca ante la autoridad jurisdiccional, ¿verdad? Obligarlo a que comparezca ante la autoridad jurisdiccional. Juditio, a ver, alguien que nos recuerde Juditio. El poder de decisión, licenciado. El poder de juzgar, el poder de analizar, de decidir sobre un caso. Muchas gracias, Eduardo. ¿Y executio? Ejecutar esa sentencia o eso que decidió. Ejecutar eso que se ha resuelto anteriormente. Entonces, imagínense, mis amigos, notio, la facultad de conocer. Vocatio, de llamar, de decirle que comparezcan. Coertio, ¿verdad? La facultad de obligar a que comparezca. Juditio, la facultad de juzgar o de conocer. Y executio, la facultad de ejecutar lo que se resolvió anteriormente. Ahora, fíjense, mis amigos, analicemos algo. Si la función jurisdiccional careciera de algunos de estos poderes que acabamos de platicar, ¿se podría desarrollar, ustedes creen? No sería posible, ¿verdad? Con uno que faltara, no sería posible ejecutar esa función jurisdiccional. No sería posible conocer, no sería posible llamar, no sería posible obligar a comparecer, no sería posible juzgar o resolver, y no sería posible ejecutar lo que se ha resuelto. ¿Se dan cuenta cómo es de importante este punto de los poderes de la jurisdicción? Con uno que faltara, no se podría ejecutar esa función jurisdiccional que le corresponde al organismo judicial. Por eso es la importancia de estos poderes de la jurisdicción. Es muy importante cada uno de estos conceptos. Continuemos entonces. Ahora platicamos un poquito de la competencia. Bueno, platicamos de la jurisdicción anteriormente, que era el pastel, ¿verdad? Ustedes el pastel completo. La competencia se refiere a una porción de ese pastel, es decir, a una materia específica del derecho, ¿verdad? En la cual un órgano de justicia va a estar especializado en esta materia y va a resolver y va a conocer solo cuestiones o asuntos de esta materia. ¿Y por qué se hace esto? Porque no imagínense ustedes si todos los órganos jurisdiccionales, si todos los jueces pudieran conocer absolutamente de todo. Si de por sí nuestro sistema ya está casi colapsado, imagínense ustedes si eso fuera así, que cada órgano jurisdiccional, que cada tribunal de justicia pudiera conocer de todo. Sería imposible ustedes, sería imposible. Por eso, para ordenar los asuntos, se dividen en competencias, se dividen en materias, se ordenan así los órganos de justicia y cada órgano va a conocer asuntos relativos a la materia en específico que ha sido creado. Y la competencia, en palabras un poquito más técnicas, pues es la facultad que se le atribuye al juez para el ejercicio de la jurisdicción en determinados asuntos. ¿Qué es la jurisdicción? Ya dijimos, administrar justicia, la facultad de administrar justicia.
Ahora platiquemos de qué es la acción, ustedes. ¿De qué es la acción? Bueno, por definición, en términos procesales, ¿verdad? Ustedes, en términos procesales, en materia procesal, porque por definición nos vamos a un diccionario y dependiendo del diccionario nos va a cambiar la definición para ustedes. Si ustedes se van al diccionario Nacho que yo utilicé en la primaria hace muchos años, como acción solo dice acto, efecto de accionar. Pero si nos vamos a cuestiones procesales, que es lo que nos atiende en este curso, pues es la forma en que una persona pone en movimiento un órgano jurisdiccional para procurar de éste la administración de justicia. Es decir, es decir, cuando una persona se presenta a un órgano de justicia y requiere de éste la administración de justicia, que conozca un asunto y que lo resuelva, que conozca un asunto y que lo resuelva. Y en materia administrativa, los asuntos van a ser eminentemente administrativos, es decir, diferencias o controversias que surjan entre la administración pública y nosotros los administrados. Eso es lo que va a conocer el derecho procesal administrativo y los órganos de justicia administrativos. Y los particulares van a accionar ante estos órganos de justicia en materia administrativa. Se pone en movimiento un órgano de jurisdiccional. ¿Y cómo se pone en movimiento? Se presenta, ¿verdad? La persona y le pide que resuelva un conflicto. Empieza a conocer, hace un llamamiento, juzga, resuelve, ejecuta lo juzgado. Así ya está en movimiento el órgano jurisdiccional, así ya administra justicia. Luego encontramos acá un concepto de excepciones, pero antes de ello, antes de este concepto de excepciones, es necesario que hablemos de otro concepto, que es la demanda. La demanda, ustedes. Bueno, ¿y qué es la demanda? Bueno, acá encontramos de que es un primer escrito que se presenta ante un órgano jurisdiccional para obtener de esta administración de justicia. La demanda es el escrito, es la nota que nosotros vamos a presentar ante un órgano de justicia para solicitar de éste que resuelva un conflicto. ¿Y por qué es un primer escrito? Porque de este escrito se va a derivar que el órgano de administración de justicia se ponga en movimiento, lo que vimos anteriormente, que accione. Hay segundos escritos, sí, las excepciones, los incidentes, etcétera, pero la demanda siempre va a ser un primer escrito, porque por este se va a poner en movimiento todo el órgano jurisdiccional. Y en la demanda nosotros vamos a colocar, bueno, aparte, primero nuestros datos generales, ¿verdad? Ustedes, nuestros datos generales, una exposición de hechos, es decir, qué fue lo que pasó, que en este caso sería, bueno, que estamos demandando a X institución o a X ministerio porque resulta que emitió una resolución de fecha tal en la cual nos negaban una petición y que fue impugnada a través de un recurso de revocatoria, el cual también fue resuelto negativamente, y por eso estamos acudiendo al órgano de justicia para que conozca este asunto y resuelva esa controversia. Eso es en la exposición de hechos. Y vamos a colocar, por supuesto, también nuestro fundamento de derecho. Y luego, nuestras peticiones. ¿Qué es lo que esperamos del órgano jurisdiccional? Nuestra cita de leyes, lugar y fecha y firma. No es nada más que eso la demanda. Un escrito estructurado de esa manera. Que ustedes recordarán teoría del proceso y ahorita procesal civil uno y también teoría y procesal del trabajo uno. Es similar el esquema. Se recordarán ustedes también de que acá, en esta parte de derecho procesal administrativo, que ya es la vía judicial, vamos a requerir mucho, aparte de ver nuestra ley de lo contencioso administrativo, la ley del organismo judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Se recuerdan de que hemos reiterado ahí varias veces que estas leyes van a actuar para complementar el derecho procesal administrativo? Bueno, ahora que ya platicamos de qué es la demanda, entonces ahora sí,
que son las excepciones, ¿verdad ustedes? En concepto más o menos técnico, las excepciones son herramientas legales que se utilizan dentro del proceso para depurar la validez de este. Es decir, herramientas para purificar el proceso, para limpiarlo de alguna impureza que tenga el proceso. Y que hay dos tipos de excepciones, las previas y las perentorias. Las previas que se presentan junto a la contestación de la demanda y hasta que no se resuelven, suspenden el trámite del proceso principal. Y las perentorias, ¿verdad? Que también son cuestiones que van a depurar el proceso, pero que estas se tramitan en una vía accesoria y se resuelven también cuando se resuelve el asunto principal o el asunto de fondo. ¿Qué excepciones vamos a utilizar en procesal administrativo? Las mismas que están establecidas en derecho procesal civil. Y los vamos a ir conociendo poco a poco ya cuando miremos el proceso contencioso administrativo. Ahorita solo estamos repasando o recapitulando. ¿Alguna duda, mis amigos? ¿Alguna inquietud que tengan? Por favor. Una duda, pregunta. Bueno, como les digo, la idea es solo ir recapitulando la teoría del proceso general. La teoría del proceso general. Bueno, luego de presentar nuestra demanda, es decir, de accionar ante los órganos de justicia, se presenta una figura que se llama emplazamiento. ¿Y qué es el emplazamiento? Pues ya platicamos un poquito de eso en los poderes de la jurisdicción, ¿verdad? Lógicamente tiene que ver, ¿verdad? Con ese poder que de vocatio y de coertio. El emplazamiento es llamar a alguien, pero más allá de llamarlo, es fijarle un plazo para que comparezca ante la autoridad. Por eso es emplazamiento. Otorgar un plazo para que se presente, para que manifieste una posición, para que exprese qué piensa o qué va a hacer con una demanda que presentaron en su contra. Ese es el emplazamiento. Llamar a alguien en un plazo determinado. Y que esta facultad solo la tiene, por supuesto, el juzgador. Eso no lo tiene ni el actor ni el demandado. Solo el juzgador tiene esa facultad. Ese es el emplazamiento. Llamar a alguien fijándole un plazo para que comparezca. Ahora bien, ¿qué es la prueba, mis amigos? La prueba, pues por supuesto, pues son esos elementos que nos ayudan a sustentar lo que estamos aseverando en nuestra exposición de hechos. En nuestra demanda nosotros colocamos que estamos en contra de la negativa a una petición que realizamos a un órgano administrativo. Y por supuesto también en contra de que en un recurso de revocatoria también nos resolvieron de forma negativa. ¿Cuál podría ser nuestra prueba? Por supuesto, la notificación de la resolución de ese recurso y de nuestra petición. Tenemos que establecer y tenemos que especificar cuáles son los elementos sobre los cuales estamos sustentando nuestra exposición de hechos y nuestras peticiones. En términos un poquito más técnicos, pues son los medios o instrumentos utilizados para argumentar la veracidad de los hechos alegados dentro de un proceso. Dentro de un proceso. Ahora bien, ¿qué es el auto para mejor fallar? Eh, de la vía administrativa hablamos de diligencias para mejor resolver. Y dijimos, ¿verdad? Ustedes que eran más o menos lo mismo que el auto para mejor fallar. Un plazo que se otorga por los mismos órganos jurisdiccionales para realizar algunas acciones, algunas diligencias que amplíen el conocimiento de los juzgadores y que permitan resolver de mejor forma. Ese es el auto para mejor fallar. Una resolución que permite a los órganos jurisdiccionales realizar algunos actos que les permiten ampliar su conocimiento de un hecho y que les permita mejor resolver.
Y por último, la sentencia. Tenemos que recordar aquí obligadamente qué tipos de resoluciones hay. Alguien que se recuerde por ahí, ¿qué tipos de resoluciones son las que hay? Decretos, autos y sentencias. Decretos, autos y sentencias. Bueno, los decretos, cuestiones de trámite, ¿verdad? Los autos, cuestiones accesorias, como las excepciones, como los incidentes, y la sentencia, que es la resolución del asunto de fondo, del asunto principal, y que puede haber una sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria, es decir, una sentencia en la cual nos van a dar la razón o una sentencia en la cual no nos van a dar la razón a nosotros y se la van a dar al órgano administrativo. Esa es la sentencia. Y la sentencia, pues ustedes recordarán, mis amigos, que pues se emite en nombre de la República de Guatemala. ¿Y por qué? Porque en ese momento el juzgador está ejecutando esa función jurisdiccional, esa función que tiene el Estado de administrar justicia, de conocer casos concretos, aplicar la ley y resolver los conflictos. Por eso es que se hace en nombre de la República de Guatemala. No lo hace a nombre propio, no lo hace a nombre de la administración, no lo hace a nombre de, del administrado, lo hace a nombre de la República de Guatemala, porque es una función del Estado de Guatemala. ¿Dudas, preguntas, mis amigos? ¿Dudas o preguntas? Yo los escucho, ¿oye? Muy bien, bueno, algo que es necesario mencionar en esta parte ya, digamos, procesal judicial de derecho procesal administrativo, de esta vía judicial. En materia, por ejemplo, en materia penal, en materia civil o en materia de trabajo, existen distintos órganos jurisdiccionales, es decir, diferentes categorías de juzgadores. Hay juzgados de paz, hay juzgados de instancia o de primera instancia, ¿verdad? Y están las salas de apelaciones. En materia administrativa, los órganos que se encargan de conocer los asuntos y resolverlos, pues es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que actúa, ¿verdad? Descentralizado en varias salas. Es decir, entonces, que acá, no, en materia procesal administrativa, no hay órganos de inferior categoría, sino que de una vez nos vamos a las salas. Nos vamos a las salas. Y yo no sé si ustedes recordarán el año pasado, o quizás en algún otro proceso anterior, cuando se realizó el proceso de comisiones de postulación. Y ustedes se recordarán, pues que eran dos procesos simultáneos, uno para magistrados de Corte Suprema de Justicia y otro para magistrados de salas de apelaciones. Pero el proceso para magistrados de salas, la convocatoria decía magistrados para salas de apelaciones y otros órganos de similar o igual categoría. Se refería o se refiere precisamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vámonos un poquito a la Constitución en el artículo 221, por favor. Vámonos al artículo 221 de la Constitución. Y ya lo hemos visto anteriormente, porque ahí está, digamos, la base del principio de juridicidad. Pero ahorita sí nos vamos a enfocar en la parte procesal. Bueno, artículo 221, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública, es decir, que va a fiscalizar, que va a supervisar que los órganos administrativos estén observando el principio de juridicidad en sus actuaciones. No el de legalidad, el de juridicidad. Sigamos con la lectura y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración.
Marquemos esa partecita con un número uno. Contienda por actos o resoluciones de la administración. Y le ponemos un uno ahí chiquito. Y les voy a explicar por qué. Y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Ahí pongámosle un número 2 así en chiquito. Quiere decir entonces que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo conoce contiendas por actos o resoluciones de la administración o controversias por contratos y concesiones administrativas. Contratos o concesiones administrativas. Adelante, Catherine. Buenas noches, ¿me puede repetir la número 2? ¿En dónde inicia? Inicia desde controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Ahí ponemos el 2 cabal en donde dice administrativas, el número 2 así chiquito. Entonces son dos Gracias. asuntos, ¿verdad? Número uno, contienda por actos o resoluciones de la administración. Y número 2, controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Eso es lo que conoce el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Cuando se formuló la Constitución, pues se creó, se reguló el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como lo estamos viendo. Y pues la idea era que fuera un tribunal especializado en materia administrativa y que conociera pues todo lo relativo a la materia administrativa. Y se pensó que la administración iba a tener pues un actuar apegado a juridicidad, apegado a derecho, etcétera, y las controversias no iban a ser tantas. Sin embargo, como no fue así, fue necesario que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se descentralizara en salas de lo contencioso administrativo. Actualmente existen 6 salas de lo contencioso administrativo. Todas están en el departamento de Guatemala, todas están en el municipio de Guatemala. No hay en ningún otro departamento ni en ningún otro municipio aledaño a la capital, ¿verdad? Es decir, entonces que si usted está en Petén, en Huehuetenango, en Quetzaltenango, etcétera, pues usted para asesorar a un cliente tiene que acudir acá a la ciudad capital para darle la procuración a este asunto. Usted puede llegar a un juzgado de primera instancia civil y puede presentar ahí su demanda contenciosa, pero ahí no la van a conocer. Solamente se la van a recibir y la van a trasladar al centro de servicios auxiliares para que éste determine a qué sala le va a corresponder conocer ese asunto. Siempre dentro de la materia administrativa, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Y sí, si usted está fuera de la ciudad capital, pues le toca que ir a la ciudad capital a procurar su caso, procurar que se vaya moviendo y a procurar que resuelva. Que al final a uno para eso le pagan como profesional de derecho. Estar atrás del asunto, ¿verdad? Ustedes. Bueno, continuamos con la lectura del artículo 221. Para ocurrir a este tribunal, el segundo párrafo, por favor. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Esta segunda parte de este párrafo se refiere a la materia tributaria. Se refiere a la materia tributaria, en donde posiblemente sí se fije una caución porque al Estado lo que le interesa es garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria y no perder absolutamente ni un centavo, ¿verdad? Ustedes, entonces, es posible que en un proceso contencioso administrativo, pero enfocado en tributario, sí les pidan una caución, ¿oyen? Pero si se refiere a algo meramente administrativo, ahí no va a ser necesario ningún tipo de pago previo. Y el último párrafo de este artículo, pongámosle mucha atención, por favor. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Casación. ¿Por qué casación? ¿Por qué casación? Bueno, cuando nosotros estamos en cualquier otra materia como civil, penal, trabajo,
Como sí existen órganos jurisdiccionales, digamos, ordinarios, y cuando estos nos resuelven algo desfavorablemente, nosotros podemos apelar, utilizamos el recurso de apelación. Puede ser la mal llamada apelación genérica o la apelación especial, ¿verdad? No sé. Pero ahí sí existe esta figura de la apelación. Acá, no existe esto. ¿Y es por qué? En lo que les mencionaba anteriormente, en otras materias, como sí existe la apelación la conoce una sala, es decir, un órgano superior. Acá en materia administrativa, como ya estamos en las salas, no podemos utilizar apelación. Lo que podemos hacer es utilizar la casación. Y eso pues sí ya lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Y la casación pues que se refiere a ajustar una resolución a derecho o a la ley. Es decir, casar lo resuelto con la ley, con el derecho. Por eso es casación, casar. Casar lo que se resuelve con derecho y con la ley. Casar. Adelante, Yafet. Disculpe, ¿qué cámara conoce la canción de ante esta resolución? La civil. Ah, ok, gracias. La civil. Es la civil. Oye. Recuerden que hay tres cámaras. La Cámara de Amparo y Antejuicio, la Cámara Civil y la Cámara Penal. En este caso, la Cámara Civil. En este caso, la Cámara Civil. Oye. Pues entonces, como les digo, acá no procede la apelación, sino que procede directamente la casación. ¿Dudas, mis amigos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo los escucho. Adelante, Manuel. Lick, buenas noches. Solo para complementar lo que usted mencionaba, Ujú. solo para recordar que la sala quinta de lo contencioso administrativo fue la que resolvió y declaró la nulidad del contrato de usufructo de TCQ. Correcto. Hay que mencionar eso ahorita. Fíjense, pues, hay 6 salas de lo contencioso administrativo. Unas conocen materia tributaria y otras conocen materia administrativa pura, ¿verdad? Están divididas de esa manera. Uno no llega con su memorial de demanda a presentarlo directo a la sala, uno lo presenta al centro de servicios auxiliares y a ellos determinan a qué sala le corresponde, ¿verdad? Pero sí es necesario que ustedes también tengan ese conocimiento que hay salas que se dedican a conocer temas estrictamente tributarios y otras que se dedican a conocer temas estrictamente administrativos, como lo que mencionaba Emanuel, el caso de TCQ, que de hecho por ahí creo que ayer volvió otra vez a reactivarse ese proceso, ¿verdad? Bueno, más dudas, mis amigos, o más preguntas. Bueno, aquí traté yo, como les digo, de refrescarles la memoria un poquito en tema de teoría general del proceso para que no entremos tan en cero a la vía judicial, a la vía judicial. Que les reitero también, así como lo hice en toda la primera unidad, que se conecten a sus sesiones y que lleguen a clases, porque si no se me van a perder, de verdad. Yo trato de llevarlos de la manita, pero por favor asistan a clases porque si no, sí se me pueden perder. Si bien es cierto, el proceso contencioso administrativo, pues es en pasos es igual, ¿verdad? Que un juicio ordinario civil. Hay cuestiones que sí son muy específicas del proceso que es necesario que nosotros adentremos y que ustedes conozcan y que no van a ver en la letra muerta de la ley ni en un esquema, sino que son cuestiones que vamos compartiendo, ¿verdad? Y que les va a servir de mucho de aquí en adelante, oye, de aquí en adelante. Bueno, mis amigos, yo los dejo entonces por acá, los veo en la próxima sesión, espero que tengan una feliz noche y que tengan buen provecho. Oye, mis amigos, gusto saludarles. Gracias, Gracias, licenciado, licenciado. igualmente para usted. Noche, Lick. Buenas noches, Feliz licenciada. noche, Vic. Adiós. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche.